Buenas tardes. Esta es la actividad 2 de la unidad 3. Es el cuestionario sobre función respiratoria. Mi nombre es Claudia Oralia Colín Flores, el docente Alejandro Ariel García Arriaga y es de anatomía y fisiología. Vamos a platicar. Bueno, el cuestionario trata de esto. ¿Cuál es la composición del aire que respiramos sin importar los contaminantes que contenga? Aquí en la imagen tenemos la composición del aire en porcentajes. Y bueno, un dibujo con los principales. Tienen el 1% con algunos gases. De hecho, todos son gases. El aire es un fluido transparente, mezcla de gases, sin olor y color. Y un adulto inhala entre 13,000 y 15,000 litros de aire por día. Su composición, de acuerdo a la geografía, a la altura, presentan trazas de hidrógeno, monóxido de nitrógeno, xenón, ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, amoníaco, monóxido de carbono y yodo. El aire no es seco, contiene diferentes cantidades de agua, hasta en un 4%, dependiendo de la ubicación geográfica, la estación del año en la que estemos, el nivel de altura sobre el mar o el momento del día. El elemento que más contiene el aire es nitrógeno, en un 78%. El oxígeno tiene casi un 21%, de argón tiene 0.94%, de anhídrido carbónico 0.033%, de neón 0.0015%, de helio 0.00524%, de metano 0.002% y de criptón 0.00014. La siguiente pregunta es: ¿qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Menciona las dos entidades que la conforman. Es la disminución crónica del flujo de aire que circula por el árbol bronquial, con insuficiencia respiratoria difícilmente reversible, por una reacción inflamatoria debida a tóxicos irritantes con síntomas como expectoración y tos, disnea. Los agentes físicos que intervienen pueden ser el frío, cuerpos extraños que obstruyen los pasos del aire, agentes químicos como el humo, vapores, gases que producen intoxicación, la hipersensibilidad a determinados agentes, cáncer y agentes biológicos, virus o bacterias. En la EPOC, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cantidad de aire que entra y sale por las vías respiratorias disminuye por una o más de las siguientes razones. Los bronquios y los alveolos pierden su elasticidad, las paredes que separan muchos de los alveolos están destruidas, las paredes de los bronquios se vuelven gruesas e inflamadas, los bronquios producen más mucosidad que en condiciones normales y esta mucosidad puede obstruirlos. La otra se puede presentar por una condición genética, deficiencia de alfa-L-antitripsina o AAT. Aquí en la imagen vemos lo que sería el paso normal en un bronquio, cómo está el paso, la luz. Y acá abajo muestra cómo está lleno de mucosidad, lo que impide que haya el paso libre del aire. También una de las causas es por fumar. Aquí se muestra la imagen cómo se está cambiando el pulmón normal a un pulmón que ya está dañado. En la EPOC, la primera entidad que se presenta es la bronquitis crónica. Esta enfermedad donde los bronquios se inflaman y producen mucosidad en exceso. Ocasiona tos y sibilancias, dolor. Esto es por más de 2 años, para que ya sea crónica. Los cambios en los bronquios son progresivos. Hay hiperplasia e hipertrofia de las glándulas que producen moco. Disminuye la luz bronquial por fibrosis y se atrofia el músculo liso. La otra entidad que interviene en la EPOC es el enfisema pulmonar. En esta enfermedad las paredes se separan mucho de los alveolos
y por lo mismo están lesionadas. Por esta razón los alvéolos pierden su forma normal y se aflojan. Este tipo de lesión también puede destruir las paredes de los alvéolos, lo cual da origen a que haya menos alvéolos y sean más grandes, en vez de muchos y pequeños. Si esto sucede, disminuye el intercambio gaseoso en los pulmones, la hematosis. La mayoría de las personas que tienen EPOC sufren enfisema y bronquitis crónica al mismo tiempo. Por eso el término general es EPOC, es el más indicado. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En esta enfermedad se atrofia el parénquima pulmonar. Hay dos tipos de enfisema. El enfisema centroacinar, que consiste en el agrandamiento y destrucción en torno a los bronquiolos y conductos alveolares. Se presenta en personas mayores a 50 años y es el enfisema más común. El enfisema panacinar es el otro tipo y afecta a todo el acino. Se presenta una reducción en el intercambio alveolo-capilar y pierden elasticidad. Los valores de frecuencia para poder clasificar las EPOC es el volumen expiratorio forzado, es el parámetro valor de pronóstico en esta enfermedad para poder diagnosticar el tiempo de supervivencia. Estos se pueden tomar por medio de la espirometría. Cuando hay una EPOC leve, la frecuencia EB1 está en los parámetros comprendidos entre 60 y el 80% de los valores de referencia. Se considera moderada al volumen expirado en el primer segundo de la expiración forzada, el parámetro entre 40 y 59% de los valores de referencia. Y se considera grave menor del 40% de los valores de referencia. Aquí en la imagen tenemos que muestra cómo son los alveolares normalmente, los alvéolos normalmente, cómo están formados. Y en la imagen de abajo muestra cómo están dañadas las paredes y la estructura de los alvéolos. La siguiente pregunta es, ¿qué es el asma? Y explica su fisiología. Puede ser genética y en otras ocasiones el individuo puede ser susceptible a ciertos elementos que desencadenan la condición, como por ejemplo alergias al polen, al moho, la caspa de perros, de gatos, ácaros del polvo, etc. Estos ocasionan estornudos, picazón y lagrimeo en los ojos, escurrimiento nasal, situación que irrita los pulmones y se puede presentar un ataque de asma. Algunas infecciones como la sinusitis, algunos irritantes químicos, pinturas, aerosoles. Otros factores son cambios de temperatura, estrés, ejercicio, algunos medicamentos, aditivos químicos en los alimentos. Es una enfermedad crónica. Afecta las vías aéreas de los pulmones y se caracteriza por gran cantidad de secreción de mucosidad. Los músculos alrededor y dentro se estrechan. Esto dificulta el paso del aire. Se presentan sibilancias, opresión en el pecho y tos. Hay episodios más graves donde puede haber ansiedad y miedo. Los labios y las yemas de los dedos se ponen violetas. El asma es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También está el asma y las EPOC son enfermedades pulmonares comunes, con semejanzas y diferencias. Estudios genéticos recientes han dado información importante acerca de los múltiples susceptibles para cada enfermedad. Me refería a los diferentes genes susceptibles para cada enfermedad. Estudios del genoma han mostrado resultados similares en al menos una región cromosomal en ambas enfermedades, así como también evidencia de la interacción con factores ambientales, por ejemplo, fumado activo en los pacientes con EPOC o el pasivo en aquellos con asma. Existen pocos estudios recientes acerca del remodelamiento de la vía aérea y su importancia en pacientes asmáticos persistentes crónicos, lo que podría explicar de cierta forma la progresión de estas personas a enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Esto lo refiere Solano y otros autores en conjunto con él en el 2007. Lo que marca la diferencia consiste en que en el asma la condición puede ser reversible, tiene periodos alternos entre salud y enfermedad y se presenta en edades tempranas.
Y la CEPOC, la condición no es reversible, es progresiva y se presenta cerca de la quinta o sexta década de la vida. Son etiologías con etiologías diferentes, así como estrategias de manejo diferentes también. Cursa con sintomatología constante. Aquí en la imagen vemos los factores que pudieran propiciar el asma y cómo es el paso de una vía respiratoria normal. La siguiente imagen es una vía respiratoria en proceso asmático y cómo ya está dañada por hacer más crónica la enfermedad, cómo se va dañando el paso del aire, cómo se va alterando la vía aérea y ya no permite que el aire pase normalmente. La siguiente entidad de la que vamos a hablar es que la apnea del sueño y explicar su fisiopatología. Es un trastorno en el cual el individuo al dormir tiene pausas en la respiración que pueden durar desde segundos hasta minutos, con una frecuencia de hasta 30 ocasiones en una hora. Es una condición crónica del sueño, puede ser leve, grave y pues afecta a la salud. Las vías respiratorias se estrechan o bloquean y dificulta la respiración durante el sueño. Ocasiona ronquidos, el sobrepeso, que sea sexo masculino en la quinta década aproximadamente, por herencia, alteraciones anatómicas o funcionales predisponentes como son la artritis reumatoide, la macroglosia, masas o tejidos faríngeos, síndromes polimalformativos, son algunos de los factores de riesgo. Las complicaciones a consecuencia de no tratarse la apnea del sueño son presión arterial alta, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, obesidad, diabetes mellitus y accidentes. Aquí en la imagen vemos cómo es el paso normal en una vía cuando la persona está durmiendo y sí pasa el flujo de aire normal. En la siguiente imagen está estrechada la vía y ya hay ronquidos. Y en la otra es la apnea del sueño, de plano la vía está muy cerrada y es cuando pues la persona se está despertando en el ínter, no descansa y pues esto ya se vuelve crónico y ocasiona enfermedades más complicadas. Y bueno, pues gracias. Eso es todo.